Vamos a hablar de el acueducto y Odebrecht. Tenemos un invitado muy especial. Pero antes, pues hemos tenido siempre unas amables diferencias con Laura Palomino, quien cubre las noticias judiciales, sobre si la Fiscalía está o no está en el acueducto. Si el fiscal Balbuena y su equipo de investigadores han estado en diligencias en el acueducto de Bogotá. Laura, ¿qué le indican sus últimos datos de la Fiscalía? ¿La Fiscalía está o no está visitando el acueducto? Julio, pues lo que nos respondió en su momento el fiscal Juan Vicente Balbuena, pues quien se supone que hace esta diligencia judicial, lo que nos responde él es que él no ha estado ahí. Luego preguntamos en la Fiscalía General de la Nación y lo que dicen es que no se ha encontrado nada hasta el momento. Bueno, Laura, entonces yo le voy a enviar a su correo electrónico un documento que se llama Acta de Inspección a Lugares, donde está toda la diligencia practicada en el acueducto por los agentes de la Policía Judicial, los técnicos investigadores, que están buscando el proceso de licitación, la etapa precontractual, contractual y postcontractual. Mediante se adjudicaron los contratos a la constructora Norberto Odebrecht y CAS Constructores. Esa licitación costó solamente 243,000 millones de pesos. Nunca la terminaron. Nos demandaron. Tenemos que pagarles. Y como si fuera poco, Laura, tenemos que sacar la máquina del río. Pues la diligencia es extensísima. Están todas las preguntas que hicieron. Están todos los documentos que se llevaron. Y está la lista de las personas que están investigando. Veo las firmas de los agentes de la Fiscalía que practicaron la diligencia. Además, la W ha podido confirmar que el fiscal Balbuena y la fiscal Mónica personalmente se reunieron con el gerente del acueducto, Laura, el día viernes. Le mando a su correo la diligencia, ¿le parece? Sí, señor. Gracias, Laura. ¿Qué pudimos averiguar adicional a esto? Pues algo absolutamente increíble. Y por eso es que el acueducto, su administración actual, está tan interesado en ayudarle a la Fiscalía. Y por eso la Fiscalía sí está metida en el acueducto. Me imagino que por razones de reserva, pues no le confirman a Laura esta diligencia. Ya tenemos el acta de la diligencia que nos dimensiona para dónde va la Fiscalía. Ya la Contraloría también está encima del tema. Y acaba de llegar el procurador. Estamos hablando de funcionarios públicos. El nuevo ingrediente que le aparece a ese contrato de Odebrecht es una reunión que se produjo ayer, en las horas de la mañana, en las oficinas del gerente, del nuevo gerente, que no tiene que ver nada con el contrato, del acueducto. ¿Quién lo visitó? Lo visitó el representante legal de una compañía francesa que se presentó a esa licitación. Se llama Soletanche, esa compañía. Pero no iba solo, el representante y director general en Colombia. A esa compañía, con el gerente general, con el doctor Germán, de la empresa de acueducto de Bogotá, trajeron a un francés. Vino un altísimo ejecutivo de París para hablar con el gerente del acueducto. ¿Qué fue lo que le contaron al gerente del acueducto? Que ellos en su momento habían denunciado cómo la administración distrital, no entro a calificar nombres, cómo la administración distrital, por la vía de los mismos intermediarios de los que tanto hablamos, del carrusel de la contratación en Bogotá, les dijeron que para ganarse ese interconector deberían reconocerle, pues ya imaginarán ustedes a quiénes,
que están detenidos hoy, el 8.75% de comisión del contrato. Y que esa es la explicación por la cual perdieron la licitación y se la ganó Odebrecht. El gerente del acueducto pues quedó absolutamente impresionado con la denuncia. Les explicó que la fiscalía está ya dentro del acueducto, que se produjo la diligencia y que están investigando a fondo lo que pasó con ese contrato. Yo hablé con los señores de la compañía francesa y les pregunté, óigame, ¿y ustedes qué hicieron con semejante denuncia? Pues fuimos a donde creímos que teníamos que ir, a donde el zar anticorrupción. ¿Quién era el zar anticorrupción? Óscar Ortiz. Estoy leyendo una entrevista de enero de 2016 del doctor Ortiz al periódico El Tiempo. El título de la entrevista es «Sobornos por casi 4 billones de pesos se pagaron en 2009. Esa cifra supera la de la inversión extranjera indirecta». Eso lo dijo ese hombre, Óscar Ortiz. El país sufre de una epidemia AH1N1 en materia de corrupción. Y la entrevista es escalofriante, de todo lo que denuncia el doctor Ortiz. Pero volvemos a lo mismo, Camila. No pasó absolutamente nada. Nada, absolutamente nada. ¿Qué pasó con el gerente del acueducto de entonces? Nada. Al gerente del acueducto lo alertaron sobre esto, no pasó nada. Bueno, sí pasó algo, que al mes de adjudicado el contrato, el gerente del acueducto se fue a trabajar con Odebrecht en la Ruta del Sol. No se saben muchas cosas de lo que pasó en el acueducto de Bogotá, que además era la manera, Julio, de ofrecerle incluso contratos e intermediaciones a los concejales de la ciudad en su momento. Ese contrato que usted está hablando del 2009, además, es una información que han venido entregando los testigos que tienen un acuerdo con la Fiscalía, precisamente comentando cómo Odebrecht habría pagado ciertos dineros para que se les adjudicara ese contrato. Lo que sí es cierto, como usted ya lo ha venido mencionando, es que la Fiscalía sí tiene esa información, más la que usted acaba de mencionar, pero testigos del carrusel de la contratación sí han venido dando información en torno a la plata que habría entregado Odebrecht para que le adjudicaran ese contrato del río Tunjuelo. Exactamente. Si le pidieron a los franceses el 8.75 y no lo dieron, pues no es muy difícil concluir, Camila, que los otros sí lo dieron porque se ganaron el contrato. Así de simple. Y es que, como le digo, la Fiscalía ya tiene personas que están colaborando con ellos en donde les están comentando que eso sí es cierto. Personas involucradas en el carrusel de la contratación. Bueno, pues nuestro invitado es el zar anticorrupción, que en 2009 fue testigo de semejante monstruosidad. Doctor Óscar, hay que advertir que el zar anticorrupción es un receptor de denuncias que las remite a los entes de control, Camila, porque el zar anticorrupción no tiene sino un escritorio y un teléfono, eso es todo lo que tiene. Sí, siempre dijimos que no tenía dientes, servía mucho y teníamos bastante comunicación con el doctor Ortiz en su momento por la cantidad de investigaciones y denuncias que manejaba en su oficina de corrupción específicamente, pero lo que sí era cierto es que él cumplía la función de denunciar y de trasladar a los órganos de control de la Fiscalía, porque más allá de eso no podía hacer nada. Incluso eso sigue pasando en la oficina que hoy la reemplazó. Doctor Ortiz, gracias por atendernos, muy buenos días. Julio, Camila, a toda la mesa de trabajo, muy buenos días, y a la audiencia. Pues ha pasado mucho tiempo, doctor Ortiz, usted debe estar en otras actividades y ya chuleó su paso por la oficina anticorrupción. Pero después de esa charla de la que tuvimos información de ayer de los franceses con el nuevo gerente del acueducto, a mí sí me gustaría que usted le contara a los oyentes, esos mismos franceses, ¿qué le contaron a usted cuando pasó esta licitación? Julio, pues este era un proyecto muy cuantioso, como usted lo mencionó, casi $250 million, casi 250.000 millones de pesos, para un proyecto que se conoce como el Interceptor Tunjuelo Canoas, un túnel que conduciría aguas
del río Tunjuelo a la planta de tratamiento de Canoas, y a mí me llegó una información según la cual se estaban cometiendo irregularidades pretendiendo algún tipo de soborno. Sin embargo, como ustedes bien lo referencian, una oficina de, como dicen los ingleses, de tipo silbato para hacer advertencias, como es un programa presidencial anticorrupción, pues más que la capacidad de sanción tiene que tener neuronas para poder entender asuntos de gestión pública y en este caso de contratación, y empezamos entonces a hacer un análisis de cómo se estaba llevando a cabo ese proceso de contratación y encontramos que se estaba violando la igualdad. ¿En qué sentido? Se estaban utilizando distintos parámetros por parte del acueducto de Bogotá, a cargo del gerente Jorge Enrique Pisano, para valorar y validar o invalidar la experiencia que en el extranjero querían hacer valer los oferentes, los interesados en ese proceso. Me recuerdo, si no estoy mal, unos querían hacer valer una experiencia de contratos en Argentina y otros, me parece que en Europa, no estoy recuerdo completamente, pero me parece que Francia y tal vez Dinamarca. Pero los parámetros para validar la experiencia no, de tipo jurídico no eran iguales. Y entonces hicimos un documento para el acueducto de Bogotá, diciendo que, habida cuenta de los razonamientos que les acabo de expresar, suspendiera ese proceso de contratación. Doctor Ortiz, vamos a la conversación. ¿Qué le dijeron los franceses? Pues a mí me llegó una información según la cual se pretendía obtener un soborno. Desde luego, yo pedí que me acreditaran eso y no se podía, no tenían, digamos, una manera de acreditarlo, una prueba, no sé cómo, no me dijeron exactamente cómo se habían dicho esas solicitudes, y entonces lo que corresponde ante una circunstancia como esa, y me tocó hacerlo en varios casos, fue revisar el proceso porque eso se trasluce en algún tipo de manipulación a la hora de favorecer o desfavorecer a un oferente que pretende obtener una contratación, una adjudicación. Usted en este momento, doctor Ortiz, a pesar de que no tenía dientes, como decimos coloquialmente, sí tenía línea directa con los entes de control, entiéndase Contraloría, Procuraduría y pues también la Fiscalía. Cuando usted tramita esa información a los entes de control, ¿qué sucede para que no se haya adelantado la investigación más allá? Hicimos nosotros comunicación también a la Procuraduría. Pues usualmente las comunicaciones iban con copia a los órganos de control. En este caso hicimos copia a la Procuraduría y, si no recuerdo mal, allá se iniciaron investigaciones. Doctor Ortiz, en su momento, ¿cuántas denuncias sobre sobornos que tengan que ver con este contrato llegó usted a recibir? No, es difícil de calcular, pero nosotros recibíamos cientos, miles al año. Yo estuve 2 años y medio y recibíamos muchas informaciones que hay de todo tipo, desde luego desde muy vagas hasta unas más concretas, más específicas. Le dimos, para que hubiese mayor eficacia a ese trabajo, un desarrollo donde nosotros simplemente tratábamos de no ser simplemente una oficina de correspondencia, sino que hacíamos averiguaciones adicionales y particularmente en los temas de contratación, porque en la medida en que el Estado y los asuntos públicos han ido evolucionando, la corrupción también va evolucionando y se va sofisticando. Antes el Estado tenía a su cargo la ejecución de muchos proyectos y ahora casi todo lo contrata. Entonces, destinando tantos recursos públicos a la contratación, yo le di mucha prelación a los temas de contratación y en la medida en que nos llegaban informaciones, tratábamos o hacíamos un trabajo de verificación, de estudio de los procesos de contratación para ver cómo se expresaban irregularidades
que se constatan en virtud de los documentos públicos, que no se puede ver, pues digamos, más allá, pero como en casos como el que trabajamos mucho con la W, que Camila publicó en varias ocasiones, del Ministerio de Interior y de Justicia, donde eran unos particulares coludidos que habían engañado al Estado haciendo creer que había más de unos oferentes para anular otras ofertas, etcétera. Nosotros hacíamos un trabajo a partir de la documentación oficial de los procesos de contratación y ahí era donde generábamos valor agregado. En este caso en particular, nosotros encontramos que en el acueducto de Bogotá se estaba manipulando un favorecimiento y un desfavorecimiento, rompiendo el principio de igualdad, usando criterios distintos para validar la experiencia en el extranjero. Doctor Ortiz, mire, se pregunta Jorge Enrique Pisano, gerente de Su Momento, ¿por qué razón? Un momentico, ¿y el doctor Pisano por qué no nos atiende? Bueno, ya le habíamos mencionado, Julio, él asegura que está impedido hablar precisamente por la empresa que representa, no le permiten dar declaraciones y pues es por la razón que no da, digamos, información de lo que sucedió con Odebrecht cuando él era gerente en su momento del acueducto y alcantarilla de Bogotá, por eso no se pronunciará al aire. Lo que le indica básicamente es por qué razón no se realizó la denuncia ante la Fiscalía con este intento de coima y con qué facultades ustedes suspendieron el proceso. No, nosotros no suspendimos porque teníamos de mucho menos esas facultades. El deber de la lucha contra la corrupción, más que invocar facultades, es el cumplimiento de un deber de todo servidor público y yo lo ejercí siempre con un par de criterios de bordes de carretera, por decirlo así. Ningún tipo de indulgencia, pero tampoco temeridad. Entonces, ustedes lo conocen y lo conoce la opinión pública. También pueden llegar informaciones que son rumores donde no hay pruebas de eventualmente, por ejemplo, solicitud de sobornos o cosas de ese estilo para descalificar a un competidor. Entonces, para no ser simplemente, digamos, un espectador, lo que nosotros hacíamos era revisar los procesos para encontrar y constatar si efectivamente manipulaciones de tipo usualmente jurídico o técnico favorecían o desfavorecían y rompían los principios. Pero a ver, doctor Ortiz, es que la pregunta de, así sea a la distancia vía chat, de el ex gerente Pisano tiene sentido. Sí. ¿Usted lo llamó a él y le contó? Dirigimos una comunicación solicitándole a él que suspendiera el proceso. ¿Cómo? Esa comunicación la debe encontrar la Fiscalía en el acueducto. ¿Ustedes le pidieron a Pisano suspender el proceso? Sí, señor, cómo no. Eso fue en el 2009, a finales del año, una comunicación dirigida con copia a la Procuraduría en relación con el manejo de ese proceso en el que el programa presidencial le solicitaba al gerente del acueducto directamente suspender el proceso porque lo encontraba viciado. Doctor, dentro de las denuncias que a usted le llegaban, le tenían que llegar estas denuncias con nombres y con cifras. ¿Cuánto eran los montos de este soborno exactamente y quiénes eran los intermediarios de este soborno? ¿Quiénes eran los voceros de estos sobornos? Esas preguntas, desde luego, cuando me llegó a mí la información preliminar de que se estaban solicitando sobornos, las hice, pero no había un respaldo cierto de nombres de quien había solicitado a quién, etcétera. Entonces, por eso acudimos a verificar la manera de administrar jurídicamente el proceso de contratación. Entonces, no tuvimos un monto, ni unos nombres, ni unas circunstancias específicas sobre esto, sino, por decirlo así, unas afirmaciones de que allá había irregularidades. Y encontramos que era muy evidente en el criterio del programa presidencial que se estaba rompiendo la igualdad, la ley, la transparencia del proceso en la medida en que no se aplicaban los mismos criterios para validar experiencias. Doctor Ortiz, el señor representante, los franceses que lo visitaron, cuando le hablaron que le estaban pidiendo el 8.75%, que fue lo mismo que le dijeron ayer al gerente de la empresa de acueducto, ¿le nombraron al alcalde de entonces y a su hermano? No, pero nosotros en el programa presidencial, en esos meses,
habíamos visto pues que había irregularidades por montones en la alcaldía de Bogotá. Ya habíamos hecho solicitudes de suspensión de procesos en la unidad de mantenimiento de la malla vial en 2 contratos, uno de 40.500 millones, otro de 36.500 millones, donde era absolutamente burda la manera de ser excluyente, porque pedían como experiencia, el recuerdo en ese caso, necesaria para poder estar habilitado como potencial adjudicatario de contratación de malla vial en la unidad de mantenimiento, una experiencia de venta, no de rehabilitación o de trabajo en la malla vial, sino de venta de material para las calles, de 20.000 toneladas en los últimos 3 años, por decir algo. Entonces, desde luego, veíamos que en Bogotá había muchas irregularidades con bastante frecuencia. No me nombraron de la operación nombres ni circunstancias específicas, porque desde luego si así me lo hubiesen acreditado, pues lo que hubiéramos hecho es ser una denuncia penal, si hubiese habido un soporte, digamos, probatorio, y por eso, como les decía, el criterio era sin indulgencia pero sin temeridad. Lo que encontramos piso firme para hacer una solicitud fue el rompimiento de ese criterio de igualdad respecto de la experiencia. Doctor Ortiz, discúlpeme que vuelva a qué pasó en los órganos de control, porque es cierto que estamos hablando de los escándalos de Odebrecht por los pagos que habría dado en las licitaciones para que les fueran adjudicadas, pero de esto no estaríamos hablando si este señor no hubiera declarado en los Estados Unidos. Y sí preocupa cuáles fueron esos funcionarios en los entes de control que archivaron las investigaciones y no hicieron absolutamente nada frente a la información que usted estaba trasladando allá. Por eso yo le insisto en qué fue lo que se hizo en esos órganos de control después de que usted pasara la información, o usted ya eso después no le hizo seguimiento. Sí, y además recordemos quién era el fiscal de entonces. Esto era 2009. Esto es diciembre del 2009. ¿Quién era el fiscal, doctor Ortiz? En el diciembre del 2009, el doctor Iguarán. Mari Iguarán. Y Contralor era el doctor Turbay. Sí, cómo no. ¿Y qué pasó en esa Contraloría y en esa Fiscalía? Porque allá se trasladó la información de estas denuncias, y allá ¿qué pasó? ¿Se engavetó y no se hizo absolutamente nada? Yo, hasta donde supe, en la Procuraduría se abrió alguna investigación, pero no recuerdo, pues no conozco de sanciones, no conozco sanciones que se hubiesen producido en posteriormente. No tengo noticia del resultado final de las actuaciones en virtud de los procesos disciplinarios correspondientes. A ver, Lucas, ¿qué cuentas le da usted de fiscal? En que el doctor Iguarán va hasta agosto de 2009. Posteriormente, su vicefiscal Guillermo Mendoza Diago va desde el 1 de agosto de 2009 hasta enero de 2011, si no estoy mal. Pero, doctor Ortiz, yo le quiero preguntar, ¿usted en qué periodo fue estar anticorrupción? De marzo del 2008 a agosto del 2010. Doctor Ortiz, ¿a usted en algún momento le llegó información sobre actos de corrupción del entonces viceministro Gabriel García Morales, o sobre la adjudicación del tramo 2 de la Ruta del Sol, que pues es el objeto de todo este escándalo de Odebrecht en Colombia? No, a mí no me llegó información sobre ese tramo. Me llegaron unas solicitudes en relación con un tramo que se estaba adjudicando para julio y más o menos aproximadamente del 2010, y en virtud de unas informaciones según las cuales los cálculos financieros no estaban ajustados, etcétera, solicité que se realizaran audiencias adicionales, que se suspendieran los términos y que se verificara también si había oferente, una persona que estaba participando a través de 2 ofertas, si no recuerdo mal, eran 2 de los asuntos, en virtud de los cuales dirigí también comunicaciones y solicitudes que acogió el ministro de Transporte. Sí, doctor Ortiz, una última pregunta. ¿Le suena este nombre? Daniel García Arizabaleta. Él era el director del Invías, también por aquellos años
Luego fue destituido e inhabilitado para ocupar cargos por 17 años. ¿En su despacho llegó algún comentario sobre la conducta del director del Invías de entonces? No en relación con estos temas. Yo hice una solicitud pública con ocasión de una entrevista del periódico El Tiempo en relación con la causa que se le estaba adelantando en la Procuraduría por temas de hoja de vida. Y yo le sugerí y le pedí al doctor Daniel García que tuviera en consideración digamos toda la confianza que el gobierno había depositado en él, porque ese proceder pues no era el más adecuado y le hacía daño al gobierno. Y el doctor Daniel García en consecuencia renunció antes de que estuviera en firme la sanción de la Procuraduría. Doctor Ortiz, gracias por refrescar la memoria en la W de la crónica de un soborno y de una corrupción anunciada. Ese titular del Tiempo del año 2009 lo dice todo. 4 billones. Usted lo advirtió y miren lo que vamos. Y todavía no hemos llegado a repicar. Imagínese lo que nos espera. Doctor Ortiz, feliz mañana y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Julio.